importancia de la comunidad en la vida cristiana. Jesús mismo inicia su ministerio formando una pequeña comunidad, los 12, y más adelante los creyentes seguirán la pauta de organizarse en comunidades locales interrelacionadas. El Nuevo Testamento, por supuesto, está repleto de referencias a la comunidad, los hechos, las cartas, el mismo libro de Apocalipsis, de tal manera que creo que no es demasiado osado afirmar que no hay cristianismo posible sin comunidad cristiana. Si hay un libro en el Nuevo Testamento que toma a la comunidad como centro de su exposición, esta es la carta de Pablo a los Efesios. Durante estos minutos me gustaría compartir con vosotros una pequeña reseña de las enseñanzas que encontramos en los versículos 14 a 16 del capítulo 4, como digo, de la carta de Pablo a los Efesios. Dice así el texto: Dejemos, pues, de ser niños zarandeados por las olas y arrastrados a la deriva por cualquier doctrina seductora, a merced de esa gente maestra en las artimañas del error. Vivamos, en cambio, con autenticidad, en el amor, y esforcémonos por crecer en todo, puesta la mirada en aquel que es la cabeza, Cristo. Él es quien hace que el cuerpo entero, es decir, la comunidad, bien ensamblada y unida mediante el conjunto de ligamentos que la alimentan según la actividad propia de cada miembro, vaya creciendo como tal cuerpo, de modo que se construya a sí mismo en el amor. Queridos amigos, con estas preciosas palabras, el apóstol está describiendo una síntesis de la comunidad como contexto adecuado para perseverar en la fe, para crecer en nuestra espiritualidad y para desarrollar nuestro servicio a Dios y a los hermanos. Veamos brevemente cada uno de estos aspectos. En primer lugar, la comunidad cristiana es el contexto que Dios nos provee para encontrarnos con Jesús y ser capaces de perseverar en la fe. Para que dejemos de ser niños, dice el texto, y seamos arrastrados por cualquier doctrina seductora. Así, la unidad con los hermanos y de todos con Cristo propicia el que nuestra vida cristiana se arraigue, eche raíces en el terreno de la verdadera espiritualidad cristiana. Queridos amigos, no hay opción de cristianismo sin comunidad. El cristianismo extracomunitario es débil y expuesto, como ovejas sin pastor, dirá Jesús. Por eso, la primera consigna del Evangelio es siempre: ¿has creído? Pues entonces intégrate en una comunidad cristiana. No pretendas vivir el cristianismo por libre, simplemente no funciona. En segundo lugar, la comunidad cristiana es el contexto adecuado para estar con Jesús y de esa manera crecer en la fe y en la vida cristiana. Dice el texto: vivamos con autenticidad en el amor y esforcémonos por crecer en todo, puesta la mira en aquel que es la cabeza, Cristo. Aquí la idea es que una vez arraigados en el contexto comunitario, la consecuencia ha de ser el crecimiento. Así como una plantita, la comunidad tiene la facultad de proveer el contexto, la tierra y el alimento necesario para nuestro desarrollo cristiano. Así, a través de la recepción de la palabra, de la experimentación del amor aprendido de Jesús, del impulso y el llamado a la participación, todos ellos son elementos que la comunidad provee y nos han de llevar a la madurez espiritual y cristiana. Por eso, queridos amigos, una vez en la comunidad seamos receptivos, apreciemos el valor inmenso de lo que Dios nos ofrece a través de ella. Que el amor, el buscar el bien del otro, sea la clave, no solo en la que adoramos a Dios, sino también en la que nos relacionamos con los demás. Y por último, en tercer lugar, la comunidad es el contexto adecuado provisto por Dios para seguir a Jesús, a través de servir a los demás y de participar en el plan de Dios de acercar el reino a este mundo. Dice el texto: Él es quien hace que el cuerpo entero, es decir, la comunidad, bien ensamblado y unido, según la actividad de cada miembro, continúa diciendo, vaya creciendo de tal modo que se construya a sí mismo en el amor. Siguiendo las ilustraciones anteriores,
Si la comunidad es el contexto para arraigar nuestra vida cristiana y para crecer en ella, lo es también para dar fruto. Fruto, que es un fruto de servicio, que es el fruto de aportar nuestra singularidad a la pluralidad, nuestra contribución a la comunidad para que ésta crezca y se construya, siendo así capaz de cumplir la misión para la que Dios la ha constituido. Así, queridos amigos, una vez integrados en la comunidad, consideremos que nuestra meta es el servicio conforme a los dones que Dios nos ha dado, porque Él nos ha dado dones, ya que, como dice Pablo en el capítulo 12 de su primera carta a los Corintios, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, en referencia a los dones espirituales, para el bien común. Queridos amigos, a grandes trazos, este es el plan de Dios para nuestra vida cristiana. Es el de arraigarnos en una comunidad, encontrarnos con Jesús, es el de crecer y madurar en nuestra vida cristiana a través de estar con Jesús, y es el de servir a Dios y a los hermanos en base a los dones que Él nos da, es decir, seguir a Jesús. Por eso quisiera aprovechar esta píldora para animarte y para animarnos a no quedarnos en el camino, sino a completar el proceso de encuentro, de estar y de servir. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por el don de la comunidad. Señor, arraigados en ella, haznos crecer y ser capaces de servir a los demás y de servirte a ti. Líbranos, Dios mío, de un cristianismo pasivo o meramente contemplativo, porque, como con los primeros discípulos, sabemos que tu voluntad para nuestra vida es la de encontrarnos contigo, estar contigo y seguirte en el servicio al Padre y a los demás. Así, Señor, que tú permitas que podamos experimentar la bendición de ese ciclo al que tú nos llamas en la comunidad en la que tú nos has puesto. Dios mío, infinitas gracias, Señor, por permitirnos aportar también nuestro granito de arena a tu plan para la bendición de otros a través de los dones que tú nos has concedido. Gracias, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre